Hey, ¿qué tal amigos que les interesa la ciencia económica? Ya sea porque son aficionados o porque son estudiantes. El día de hoy les traemos un video muy diferente a los que estamos haciendo, porque el video que vamos a hacer el día de hoy no suele ser muy llamativo para las personas que no estudian la carrera, pero les puede ayudar muchísimo a quienes sí están estudiando una carrera en economía o a los aficionados a los legos que quieran aprender más sobre economía. Por lo cual, bienvenidos a Divirtiéndonos con temas de la economía que no le agradan a todo el mundo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cuentas nacionales. ¡Claro que sí! Mira, esto ya se está poniendo bueno, ¿no? Bueno, empecemos. ¿Qué son las cuentas nacionales? Son los registros de la actividad económica que cada gobierno lleva sobre su mismo territorio. Es de aquí de donde se sacan las cifras como el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Neto, la depreciación de los activos fijos, el salario medio, las ganancias medias, las horas trabajadas en promedio por cada trabajador, cifras de las cosechas divididas por cereales de cada periodo. Llevan la cuenta del recurso más importante que tiene cada país, su población. En el caso de México está el INEGI. ¿Cómo se crearon las cuentas nacionales? Bueno, a comienzos del siglo XX, pues ya existían fórmulas, al menos teóricas, para calcular el crecimiento de una economía, principalmente en función al consumo. El que mayor difusión le dio a este método fue Keynes. La fórmula que se contemplaba en ese momento era la típica: Producto Interno Bruto es igual al gasto gubernamental más el consumo, más las inversiones, más las exportaciones, menos las importaciones. Los economistas también pensaban que era muy importante avanzar en informar a los inversionistas para incluso prevenir crisis económicas. Por ejemplo, Hayek pensaba que un incremento en la información que tuvieran los especuladores financieros podía prevenir la quiebra de la banca. Pero entonces, ¿cómo surgió el primer sistema de cuentas nacionales? Pues, el presidente Franklin Delano Roosevelt, en el contexto de la Gran Depresión, deseaba tener una visión más clara de la realidad. Entonces, le encomendó al Buró de Investigación Económica que hiciera una estimación del ingreso nacional. Este estudio fue dirigido por el economista Simon Kuznets, que después llegaría a ser premio Nobel por su aportación a este campo de la economía. La investigación arrojó que durante el periodo del presidente anterior, Herbert Hoover, el ingreso nacional se había reducido a la mitad. Aunque Simon Kuznets hubiera dirigido la creación del primer sistema de cuentas nacionales, al final perdió su punto de vista en el debate de la formación de las cuentas. ¿Cuál era el punto de vista de Simon Kuznets? Bueno, él se preocupaba porque las cifras económicas también reflejaran el bienestar en la población. Sin embargo, esto claramente daría lugar a dificultades en una investigación cualitativa en vez de una cuantitativa, de la cual es la naturaleza de las cuentas nacionales actuales. Y al final, pues perdió el debate con otros economistas y con la política práctica real. Hay que entender que el gobierno de Estados Unidos estaba interesado en mostrar la funcionalidad de su política fiscal. Y para esto, pues no era muy necesario tener en cuenta una apreciación cualitativa del bienestar de la población en general. Vemos cómo estas ideas continuamente vuelven a aparecer. Por ejemplo, en India hay un apartado del gobierno que se dedica a estudiar la felicidad de las personas y hacer estadísticas sobre esta. En México también tenemos a un presidente que, ante la disminución del Producto Interno Bruto, dice: no, es que el Producto Interno Bruto no representa la felicidad, el bienestar de los mexicanos. Y bueno, en parte es importante también saber del bienestar, pero hay que tener muy en cuenta que son investigaciones de un carácter muy diferente y que es muy importante tener crecimiento económico. Si no, no hay aumento de bienestar. El día de hoy vamos a hablar acerca de las variables económicas, los flujos y los stocks. Parte muy importante, imprescindibles para cualquier economista o para cualquiera que quiera saber de economía. Primero vamos a definir qué son las variables económicas. Una variable económica es una representación de un concepto económico que puede medirse o tomar diversos valores numéricos. En general, las variables económicas deben satisfacer la condición de no negatividad, es decir, no pueden ser menores a cero. Como tal, podemos encontrar variables de flujo y variables de stock. Las variables de flujo son aquellas magnitudes que se miden por unidad de tiempo, mientras que las variables de stock son aquellas magnitudes que se miden en un momento dado en el tiempo. Esto nos quedará más claro con una imagen que lo represente. Podríamos identificar o hacer una analogía con una tina de agua. Las variables de flujo son la cantidad de agua que viene saliendo por segundo, mientras que el stock es la cantidad de agua
que hay en una bañera en un momento dado. De tal manera, las variables de flujo como el Producto Interno Bruto trimestral, anual, el consumo anual, el ahorro mensual, la inversión anual, el déficit presupuestal, las exportaciones anuales, entre otras cosas, estarían representadas por lo que sale de la llave, lo que va llenando la bañera. Y lo que llena que está la bañera o vacía que está la bañera en un momento dado serían el stock, las variables de stock. Por ejemplo, la acumulación de capital, la deuda pública, etc. Para interpretar correctamente las variables económicas debemos deflactarlas. ¿Qué es deflactar las variables económicas? No confundir con el término deflación, que refiere al fenómeno por el cual van cayendo los precios inverso a la inflación, también conocido como inflación negativa por algunos economistas. Deflactar las variables económicas es un método empleado en economía para convertir los valores corrientes en valores constantes. ¿Qué significa esto? Cuando los precios son corrientes, se habla de los precios vigentes cada año, y cuando los precios son constantes, el valor de las variables económicas se toma con base en un año base. De esta forma, eliminamos el efecto de la inflación de las variables económicas, es decir, de los cambios en los precios. En el siguiente video se tratarán algunos temas que no se pudieron abordar en este video y también hablaremos acerca de cómo calcular los índices de precios de Las Peyres, Pache y Fisher para diferentes años y con diferentes metodologías y cuál usar en cada caso. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.